Apenas comenzamos a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles, comenzamos a ver todo lo que Dios estaba haciendo en este momento de la iglesia naciente, de la iglesia del primer siglo. Nos quedamos impresionados en ver a Dios obrando con personas ordinarias como los apóstoles, haciendo obras tan extraordinarias y respaldándole al Señor. Y todo esto comenzó específicamente en aquel momento cuando estaban en el aposento alto. En el libro de Hechos capítulo 2 se registra ese evento donde se habían quedado reunidos apenas 120 creyentes y estaban buscando el rostro de Dios, estaban anhelando un encuentro con Dios, anhelando que Dios le diera las coordenadas para ver los siguientes pasos que ellos iban a dar en el bregar ministerial. Y de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos y ellos fueron llenos del poder de lo alto y comenzaron a tener un denuedo extraordinario para predicar la palabra. Y comenzó Pedro allí a levantar un sermón que fue su primer mensaje, su primer mensaje evangelístico, su primera campaña de multitudes, y comenzaron a recibir al Señor allí las personas a través de ese mensaje que el apóstol Pedro les transmitió, a tal punto que las personas se compungieron en el corazón, se compungieron de espíritu. Tal fuerte, tan intensa fueron las palabras que el apóstol Pedro transmitió, inspirado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, que las personas se quebrantaron, cayeron quebrantadas en ese momento y diciéndole: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué gestión tenemos que hacer para recibir y al Señor y para que no venga la condenación hacia nuestra vida? De hecho, el texto de Hechos capítulo 2 versículo 37 al 38 nos dice que al oír esto, así reaccionaron ellos. Mire cómo reaccionaron. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y lo que sigue más adelante en la narración dice que ese día se añadieron a la iglesia cerca de 5,000 personas. Así que la iglesia dejó de ser un grupo pequeño de 120 personas para convertirse en una mega iglesia de más de 5,000 personas, porque realmente aquí no se contaban a los niños y a las mujeres. Recuerden que estamos aterrizando en una ciudad, en un contexto machista, un contexto patriarcal, donde a la mujer no se le contaba. Pero vamos a ver más adelante, por el texto que leímos hoy, ya se están contando a las mujeres, para que vean cómo el evangelio, cuando llega a un lugar, comienza a transformar todas las cosas. El evangelio comienza a poner cada cosa en su punto, a cada gente en su lugar, a darle el valor a la persona que lleva ante la presencia de Dios. Así que en este momento dice que la iglesia había crecido de una manera extraordinaria, y todo esto era porque Dios se estaba involucrando en el mover de la iglesia. Dios estaba respaldando a la iglesia. La iglesia estaba teniendo un verdadero impacto social en la comunidad de Jerusalén. La iglesia estaba impactando las bases de la sociedad, estaba cambiando valores, la iglesia estaba cambiando la mentalidad de la gente, estaba rompiendo, deconstruyendo los conceptos errados, deconstruyendo las conductas antagónicas y que no glorificaban a Dios, y simultáneamente construyendo valores morales, construyendo valores del reino, construyendo principios absolutos de parte de Dios. La iglesia se estaba haciendo sentir, amados. La iglesia estaba teniendo una conmoción en la ciudad de Jerusalén. Y la pregunta que yo quiero lanzar en esta mañana a la iglesia de Jaruco es la siguiente: bueno, ¿nos gustaría a nosotros, anhelamos ser un tipo de iglesia como esta? ¿Quisiéramos usted y yo ser parte de una iglesia que afecta a su comunidad de manera positiva, que cambia el entorno, que transforma la mentalidad de la gente, que comienza a vislumbrarse algo diferente en la atmósfera del pueblo? Dígame sinceramente, ¿quiere ser usted parte de esa iglesia? Aleluya, yo quiero ser parte de esa iglesia. Así que yo creo que nosotros vamos, a la luz del texto hoy, estar observando algunas pinceladas, algunos detalles, algunas pistas que nos ofrece el texto de qué era lo que hacía esa iglesia, para que por supuesto nosotros también lo incorporemos al ejercicio de la vida cristiana nuestra, en lo personal, porque también deseamos ser una iglesia de impacto, una iglesia que genere impacto en Jaruco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me dicen amén? Entonces,
Vamos a entrar en nuestro primer punto en esta mañana, que es accesibles y unánimes. Miren lo que está pasando acá. El movimiento es extraordinario. El mover sobrenatural es extraordinario. Por supuesto, lo logra Dios. Es Dios obrando. También está la disponibilidad de los apóstoles, porque es Dios llamando y alguien diciendo: heme aquí, Señor, aquí estoy. Cuenta conmigo, estoy en tus manos. Lo que tú quieras hacer, aquí estoy disponible. Y entonces vamos a ver que no solamente es eso, sino que también la iglesia tiene una respuesta. Dice que las personas todas se reunían, todos los creyentes, todos los que se iban añadiendo, los que estaban y los que se añadían. Dice, mira la escritura, verso 2 dice: y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y eso es un detalle que Lucas nos ofrece para arrojarnos luz de cómo era la conducta, cómo era la vida cotidiana de los cristianos. Estaban continuamente en un lugar donde era fácil encontrarlo, donde era fácil localizarlo, en el pórtico de Salomón. Allí en el atrio de los gentiles. El pórtico de Salomón estaba en el templo que Herodes había construido en Jerusalén, y rodeaba ese pórtico el atrio de los gentiles. Ahí se reunía la iglesia. Y ahí se reunía Jesús. De hecho, Jesús era común verlo en ese lugar. Jesús enseñó en ese lugar. En un momento en Juan capítulo 10, Él le dio una enseñanza a sus discípulos diciéndole: yo soy el buen pastor. ¿Recuerdan esa enseñanza? Y le habló acerca del buen pastor que da su vida por las ovejas. Bueno, pues esa enseñanza fue en el pórtico de Salomón. Ahí estaba Jesús. De hecho, en el capítulo 3 de este mismo libro, donde ocurre un milagro extraordinario de Pedro, que levantaron Pedro y Juan a un cojo, ¿te acuerdan? En el capítulo 3, que era un cojo de más de 40 años, nunca había andado, sus músculos estaban atrofiados, el hombre nunca había caminado, y de pronto en el nombre de Jesús comenzó a danzar, comenzó a saltar, y la gloria de Dios se manifestó allí. Pues bueno, eso pasó también. Su primer mensaje, el que le dije que 5,000 personas se convirtieron, ese mensaje fue en el pórtico de Salomón. Allí estaban los cristianos. Era fácil identificar a los cristianos en ese lugar. Estaban accesibles, amado. Estaban accesibles. Cualquier persona podía llegar a los cristianos. Allí podían oír sus oraciones, allí podían oír sus prédicas, allí podían oír sus mensajes, allí podían ver cómo compartían, cómo tenían coinonía, cómo se ayudaban unos a otros, y la gente se sentían atraída. Podían venir ahí sin temor a ser rechazada. Siempre había lugar para uno más. Y así es como tiene que estar la iglesia. Y así es como tiene que estar el creyente en lo particular, y la iglesia en el plano general. Tenemos que ser accesibles, amado. Abierto a que la gente venga, abierto a que la gente se nos acerque. No es concebible que pueda haber un cristiano con un ceño fruncido, con una cara de esa que repele a la gente, que rechace a la gente. El cristiano tiene que ser, como decía el apóstol Pedro en una de sus cartas, amigable. Amigable. Jesús era de ese tipo de persona. De hecho, los niños venían a Jesús, se acercaban a Jesús. Los discípulos decían: no. Y él le dijo: no le impidan a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y además le dijo: y ustedes aprendan de ellos, porque hay que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Así que los niños veían en Jesús a alguien en quien se podían acercar. No era una gente así. Usted sabe que hay gente que desayuna por la mañana que parece que le metieron una mordida a un limón. Le meten una mordida a un limón y la cara se queda plasmada así todo el día. Ellos muerden el limón y el limón es el que hace la mueca, porque están tan agrios como el limón. Pero el cristiano no puede ser así. El cristiano tiene que estar abierto. Alguien tiene que acercarse. Tenemos que ser amigables, amado. La iglesia tiene que ser accesible. Hace unos días yo hablaba, hace unos meses atrás, hablaba con alguien que me daba una explicación. Alguien X, no le voy a decir el nombre. Me decía: porque hay una persona que está yendo a la iglesia que no merece estar en la iglesia. ¿Escucha eso? Yo le dije: no es verdad, ni tú tampoco, ni yo tampoco merecemos estar ahí. Nadie merece estar en la iglesia, pero Dios en su gracia nos ha querido poner dentro de la iglesia. Entonces la iglesia tiene que estar abierta para el enfermo, para el desvalido, para el moribundo, para el que está en droga, para el que está en pecado, para el que está de esa vida despedazada. Porque la iglesia es un hospital. La iglesia va a restaurar, la iglesia va a levantar, la iglesia va a poner valores, la iglesia va a transformar con el poder de Dios. Aleluya. Amén. Imagínense que alguien vaya al hospital y le digan: no, usted no puede estar aquí porque usted está enfermo. Usted está enfermo. No, pero si yo vengo porque estoy enfermo, precisamente por eso. Pues a este es el lugar, hermano. Entonces la iglesia estaba accesible.
accesible a todo. Número 2, no solamente era accesible, le dije que estaban como unánimes. ¿Cómo estaban? Unánimes, amado. Amado, eso es un concepto que habla mucho más de grupo, de aglomeración de personas. La palabra unánime tiene una connotación más profunda. Cuando usted va, el diccionario de la Real Academia dice que son gente que se han puesto en un mismo parecer, se han puesto en una misma idea. Pero cuando usted va al vocablo griego de esa palabra, usted se va a quedar impresionado, porque quiere decir una misma mente, un mismo pensamiento. Y la persona unánime, el pueblo de Dios, eso es lo que lo hace especial, diferente a cualquier entidad secular, diferente a cualquier ideología, porque nosotros nos movemos en una misma dirección, nos movemos en una misma visión, adoramos a un solo Señor, tenemos una misma mentalidad y sabemos para dónde vamos todo al final de la historia. Entonces, por esa causa nos movemos, por eso nos mantenemos unánime. No hay nada que le moleste más al diablo que una iglesia unánime, amado. Y es por eso que continuamente va a hacer ademanes y va a hacer cosas para romper esa comunión y armonía entre la iglesia. Porque una iglesia que deja de atender a este concepto y deja que hayan fisuras para que entre la división, es una iglesia donde juntamente con la división va a entrar el dedo huesudo del diablo. Y va a romper y va a estropear, porque él vino para matar, hurtar y destruir, dice la Biblia. Entonces tenemos que mantenernos como unidos. Una iglesia que está unida es una iglesia que impacta. Es una iglesia que genera impacto. Es una iglesia que genera cambios. Es una iglesia que la gente puede tomar de referente para decir: lo que hay ahí lo quiero, me hace falta, lo necesito. Pablo le decía a los creyentes en Roma, le decía: manténgase unánime entre vosotros, asóciense con los humildes. Y cuando les habla en ese mismo capítulo 12 de la carta a los romanos, a la iglesia de Roma, él les habla de que somos un cuerpo y que necesitamos el uno del otro y somos miembros que trabajan en armonía. De hecho, tengo el texto y se lo voy a compartir. Romanos 12, capítulo 4 al 5, versículo 4 al 5. Mira lo que dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. ¿En quién? En Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Esa es la idea. Necesitamos del brazo como necesitamos del pie. Necesitamos de la nariz como necesitamos del oído. Todos tienen una función, así somos. Hay gente en el pueblo de Dios que son tan fuertes como un brazo. Hay gente en el pueblo de Dios que no son tan fuertes como un brazo, pero tienen una fortaleza y una velocidad como las piernas. Hay otros que tienen una gran capacidad de captar como el oído. Hay otros que tienen una facilidad de hablar porque tienen la lengua larga. No, porque tienen una lengua que nos bendice, que nos llena, que nos da ánimo, que nos alienta. Una boca que nos bendice. Pero todos tenemos una función y en esa dirección tenemos que movernos. ¿Cuál era el gran problema que tenía la iglesia de Corintio? Es una iglesia, escuche, que tenía dones. Tenía líderes, tenía pastores, tenía gente ahí con tremendos talentos. Sin embargo, tenían problemas serios. Y uno de los grandes problemas que tenía, aparte de otro, uno de los grandes problemas que tenía era división. Y de pronto uno decía: no, porque yo soy de Pablo. Y ya tenían grupitos, fíjense que ya estaban las piñitas. Yo soy de Pablo. Y otro por allá: no, yo soy de Cefa. Y otro: no, yo me convertí con Apolo. Y entonces estaban los más espirituales, entre comillas, que decían: yo soy de Cristo. Pero no eran ni de Cristo nada, era para decirlo diferente. Porque hay gente que tiene la habilidad de cogerte las cosas y la actitud pecaminosa, rodeártela de piedad o darle una cobertura de piedad. Y decir: yo soy de Cristo. Mira el texto, mira. Porque se me ha sido informado de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, dice Pablo, que hay entre vosotros contienda. Fíjense, los de Cloé no eran chismosos, simplemente eran personas que estaban dando la temperatura de la iglesia. Y siempre necesitamos gente que sean intolerantes a esto y que le digan: no, voy a decirle a Pablo, voy a compartir con el pastor. Dice que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, que Pedro, y yo de Cristo. Pero mire el punto reflexivo al que Pablo lo lleva. Verso 13. Mira lo que Pablo le dice: ok, ustedes dicen que uno de Pablo, otro de Cefas y otro de Apolo y otro de Cristo. Ok, ¿acaso está dividido Cristo? Le dice Pablo, solo con pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros?
No, amado, nadie fue crucificado por ti. Yo soy del pastor fulano. No, el pastor fulano no fue crucificado por ti. Es más, que el pastor fulano no deja ni que le duela un callo por ti. El único que ha sido capaz de darlo todo, hasta su cuerpo, su muerte allí, fue el Señor Jesucristo por amor a ti. ¿Se está entendiendo? Me dice amén o me dice ay, aunque sea pasado él. Ok. Entonces, amado, ¿cuál es el punto? El punto es que estaban unánimes. Y es cuando la iglesia está unánime, cuando camina, cuando avanza, cuando da fruto, cuando produce impacto, genera impacto en la sociedad. No importa quién venga, cómo venga, de quién venga. Si una persona viene con una intención de dividir, si alguien viene con la intención de... Eso no es de Dios, amado. Eso no es de Dios. Venga como sea, lo disfrace, le dé el color que quiera, aparente revestirlo de piedad, porque hay gente que son especialistas en eso. Y comienzan incluso proyectos que aparentemente son piadosos, pero no se sujetan. No están bajo la voluntad de Dios. No se sujetan a las autoridades que por Dios han sido establecidas, al liderazgo que Dios ha sido establecido. Entonces eso crea división. No es de Dios, aunque parezca hacer cosas buenas. ¿Sí o no? Hay gente que viene con una verborrea piadosa y muchas veces dicen, lo que te voy a decir no es por nada, es para que ore. Amado, no lo disfrace. Eso se llama chisme. Eso se llama chisme. Y usted viene a decirme eso para crear división en el pueblo. No me lo diga. Quédate con eso. Trágatelo, que te vaya bien y tómate un vaso de agua atrás. Pero no me lo digas. No me pases esa mochila. No me pases el balón. No me contamines. No me contamines. No importa, amado. Lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, si queremos generar impacto, es estar accesibles y mantenernos unidos en un mismo sentir, en una misma visión. Debemos amar eso, amado. Debemos amar eso. Número 2. Es que tenían un anhelo por modelar una vida santa. Dios estaba allí obrando. Dios estaba manifestando, ellos disponibles, la iglesia unánime, la iglesia accesible, pero la iglesia tenía un deseo ferviente por vivir en santidad, por agradar a Dios, por estar apartados de maldad, por mantener un estilo de vida puro. Y eso es lo que Dios ama y eso es lo que Dios anhela. Y quizás alguna persona diga, no, este mensaje no me gusta mucho, porque de hecho el mensaje que habla de la santidad no suele ser muy popular hoy. Por lo general el mensaje que habla de este tipo de temas, de compromiso, de ser santo, de apartarse de maldad, de romper con el mundo, con el pecado y con la carne, a la gente no lo escucha mucho. Y si están en internet le pasan rápido, porque deseamos el que nos diga que vamos a prosperar, que vamos a ser sanos, que vamos a ser bendecidos y prósperos. Pero este sí es el camino hacia la prosperidad verdadera, hacia la bendición verdadera. El camino de la santidad es lo que Dios quiere. De hecho, Dios lo ama tanto. Mire, Dios, usted sabe que Dios tiene atributos, ¿eh? ¿Sí o no? Amén. ¿Saben que Dios tiene atributos? Hay atributos de Dios que son incomunicables. Él no los comunica, Él no se los transmite a su creación, a sus criaturas, porque solamente Él los puede tener. Esos atributos son la omnisciencia, nadie de nosotros sabe todo, y la omnipresencia. Dios está en todo lugar a la misma vez, en todos sitios Él es omnipresente. Eso ningún hombre lo puede hacer. Pero hay otros atributos que la teología clasifica como atributos comunicables, que son los que Dios comunica al hombre. ¿Cuáles son? Su fidelidad, su amor, su misericordia y su santidad. Dios quiere que nosotros seamos santos. Dios quiere que vivamos en santidad. ¿Qué cosa es la santidad? Una vez que usted ha recibido a Jesús, una vez que usted ha sido justificado, bañado por la sangre del Cordero, comienza un proceso en su vida de cambio, de transformación, que lo opera el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Comienza a operar eso en tu vida, donde tú vas dejando ciertas cosas, donde tú vas cambiando actitudes, conceptos, ideas, forma de proyectarte, forma de hablar, forma de expresarte. Y ese proceso se llama santificación. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es lo que, en el territorio que Dios quiere que tú te muevas. Y no es un tema del Nuevo Testamento, es un tema de toda la Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Hay un montón de versículos que yo les pudiera traer en esta mañana para mostrarle a través de la Biblia cómo Dios dice que Él quiere un pueblo santo. Un pueblo que viva anhelando los deseos del Espíritu y no los designios de la carne. ¿Cómo es eso, pastor? Vamos a buscar 2 textos nada más porque no nos alcanzaría la mañana para eso.
Pero hay dos textos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Levíticos 27, mire lo que dice, Levíticos 27, dice, sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿A quién le dice eso al pueblo? ¿No le dice eso al pueblo de Dios? Sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 16, vuelve a retomar la misma idea del Antiguo Testamento. Y mire lo que dice, porque escrito está, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está escrito lo que les voy a decir, sed santo porque yo soy santo, dice Dios. Entonces el tema es que vivamos en santidad y es que tenemos que tener esta idea presente, amado, porque la iglesia que genera impacto es una iglesia santa. Es una iglesia que agrada a Dios. Es una iglesia que sus vestiduras espirituales son blancas y resplandecientes. Y esa es la iglesia que Cristo viene a buscar, amado. Y esa es la iglesia que genera impacto. Tiene implicancias interesantísimas el vivir en santidad. Lo primero, escuche, es que nos identifica como siervo suyo, como siervo de Dios. Nos identifica como que somos parte del pueblo de Dios. Y mira lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a esos cristianos de Roma. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y haber sido hechos siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces nos identifica como pueblo de Dios. Nos identifica como siervos de Él, porque tenemos como fruto, como anhelo la santificación y el fin nuestro es la vida eterna. Número 2, y es que es lo que nos da acceso al Dios Santo, amado. Porque sin santidad, como dice el apóstol ahí de Hebreo, sin santidad, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y porque es la voluntad de Dios en tercer lugar. Mira las implicaciones que tiene, porque es la voluntad de Dios. Pablo le escribió a los tesalonicenses y dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces es lo que Dios está anhelando, es lo que Dios quiere, es lo que Dios anhela. Una iglesia santa, una iglesia pura. Eso es lo que produce crecimiento en la iglesia. A la gente muchas veces dice, no, porque el crecimiento en la iglesia, y rápidamente lo asocian con estrategias de evangelismo, con estrategias de misiones, o con obras sociales. La iglesia va a crecer cuando se hagan más programas de evangelismo. Y eso es bueno y eso es correcto. Claro que el evangelismo produce crecimiento. La estrategia misionera también. Las obras de impacto social también. Pero de nada sirve todo eso si no tenemos santidad. De nada sirve todo eso si no somos santos. Si no vivimos apartados para Dios, no nos sirve de nada. Entonces, amado, este contexto en el que hemos escogido este pasaje bíblico, que se está viendo este crecimiento, ese impacto en la iglesia, ¿usted sabe cuál es? Es un impacto que es resultado de la santidad. Y usted, pastor, pero no dice nada. No. Este texto está dentro de un contexto. ¿Y usted sabe cuál es el contexto del capítulo 5? Donde habían dos personas dentro de la iglesia que estaban aparentando ser cristianos y tener una posición. Se llamaban Ananías y Zafira, se los presento. Y esa gente querían aparentar una espiritualidad que no tenían y estaban burlándose del Espíritu Santo de Dios. Inmediatamente el juicio de Dios cayó sobre su vida y cayeron muertos rotundamente ahí a los pies de los apóstoles. Dios estaba protegiendo a su iglesia para que fuera santa. Los apóstoles estaban en la misma coordenada con Dios, en la misma línea de Dios, porque no justificaron ni dijeron, pobrecito Señor. Ay, pobrecito Ananías, si ellos lo que quieren es, mira, pobrecito, si ellos lo que ellos vienen con una ofrenda. Ellos vienen a dar una ofrenda, que no es lo que dicen que, pero es. Es. Y no, amado, no. Dios quiere una entrega 100%, no a medias. Dios no quiere un cristiano que viva con máscaras, Dios quiere un cristiano que viva de manera auténtica. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entonces Dios dijo, no. Porque cuando hay pecado, amado, en la iglesia, no hay avance. Afecta al resto. ¿Se acuerdan lo que pasó con Acán allá en el Antiguo Testamento? Que Acán metió un manto babilónico. ¿Recuerdan? Cuando las conquistas entraban a la tierra prometida, Dios le dijo, no toquen nada de Jericó. Y allá Acán, un manto babilónico, un lingote de oro, no sé cuántas monedas de plata, lo escondió. Y cuando fueron a la siguiente batalla, ¿qué pasó? Perdieron, un revés, porque Dios no estaba ahí. Porque había pecado. Entonces nosotros tenemos que convertirnos, amados, en
en personas que repudian el pecado, que son enemigos de lo que Dios es enemigo y anhelan y aman la santidad. Y miren los resultados, miren los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? Número 1, versículo 13. En el versículo 13 vamos a encontrar que dice que había un respeto por los creyentes. Miren lo que dice la Escritura. Verso 13 dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Wow, la gente decía, oye, espérate que esto va en serio. Había un respeto. Había un temor reverente, tanto de los creyentes como de la gente de afuera. La gente de afuera decía, yo no me comprometo, pero yo sé que esa gente está caminando bien. ¿Tú no te has encontrado con gente así? Gente que por la calle dice, oh, espérate, la iglesia sí, espérate. Yo hace unos días conversaba con alguien que compartía con nosotros y nunca había tenido la oportunidad de compartir con la iglesia y decía, yo he compartido en otras ocasiones, pero la iglesia está en otro nivel. Me decía así, oye, compartir con la iglesia esto es otro nivel, así me decía. Porque saben, porque son contagiados con la santidad, amado. Número 2, los creyentes se comprometían más. Porque al ver el resultado la gente decía, wow, Dios está obrando, hay que estar más comprometido a pesar de las tensiones, a pesar de todo, a pesar de que la situación esté complicada, vamos a comprometernos porque Dios sigue siendo fiel y Dios sigue supliendo. La iglesia seguía creciendo. Número 3 dice que se añadían más mujeres y hombres, rompiendo los esquemas patriarcales. Las mujeres ya están contadas aquí, dándole un lugar en la iglesia. Mujeres y hombres eran añadidos. Y Dios, cuarto lugar, hacía milagros, amado. Los milagros eran la noticia del día. Y eso sucede cuando hay una iglesia que ama la santidad, que anhela la santidad, amado. Ah, pastor, pero yo estoy bajo la gracia. Yo creo que es un punto que hay que aclarar. Porque hay gente que dice, pero yo estoy bajo la gracia. La gracia es abundante. Y ven la gracia como una licencia para una vida de libertinaje. No, pero todos mis pecados son limpiados. Si la gracia de Dios es más que abundante, así que yo puedo. No, amado, no. La gracia de Dios pone más alta la varilla. Si no lo sabía. La gracia de Dios nos pone más complicada la situación. Y por eso les voy a leer un texto que está en el libro de Hebreos, capítulo 10. Para que vea que la gracia de Dios nos pone en una condición de más rigor, de más seriedad en el cristianismo. Mira lo que dice. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más castigo pensáis que merecéis al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? ¿Ve que la gracia nos pone más complicada la situación? No es que por gracia no hay problema, vamos a vivir la vida así libre porque la gracia es suficiente. No, la gracia nos dice, cuidado, porque ya hay un sacrificio y no hay más sacrificio por ti. Hace unos días estoy terminando de leer un libro precioso de un autor que se llama Miguel Núñez, un pastor de República Dominicana. Casi termino ya el libro. El último libro del Volveos a mí se titula. Y hay un fragmento que yo quise tomar porque tenía que ver con esta idea de la gracia y de cómo vivir rectamente. Y mira lo que dice Miguel Núñez. Dice, vivir bajo la gracia de Dios no rebaja el estándar de nuestro Señor, sino que nos hace más responsables al haber recibido mayor favor. Nos hace más responsables, y el hecho de haber sido alcanzados por gracia y justificados por gracia nos debe hacer producir en nuestro interior un anhelo ferviente por vivir más consagrados a Dios. Entonces amemos la santidad, amemos la unidad, amemos el estar accesible para ser una iglesia de impacto. Y finalmente todo esto, y este es mi último punto, es un alcance y un avance bajo presión, amado. Todo lo que está aconteciendo aquí es bajo presión. No se vaya a pensar que todo estaba así a pura vida y que era fácil predicar. Era muy difícil hacerlo. De hecho, tenían presión del enemigo, del diablo, la vida espiritual, el mundo espiritual que estaba detrás de todo, tratando de desanimarle, tratando de que ellos tomaran una dirección diferente, que se desenfocaran. Estaba también el ataque interno de aquellos como Ananías y Zafira que se insertaban dentro de la iglesia para tratar de socavar la seguridad de la iglesia y el buen funcionamiento de ella.
Pero estaba también el ataque y la presión de los fariseos, de los saduceos, de la guardia del templo, de los dirigentes de aquel momento religioso, que venían para ellos y le trataban de intimar para que no predicaran más en el nombre de Cristo. Esto sucedió anteriormente. Y usted sigue leyendo ese texto que acabamos de leer y usted va a darse cuenta que nuevamente vuelven a venir los saduceos ante ellos y le dicen: oye, no prediquen más. Bajo esa presión, la iglesia avanzaba. Bajo esa presión la iglesia prosperaba. Bajo esa intensa presión la iglesia seguía adelante. Y nunca los apóstoles y nunca los discípulos ni tan siquiera consideraron el dar un paso atrás. Amado, bajo esas presiones crecemos. Bajo esas luchas intensas se desarrolla el carácter, se desarrolla la fe. Bajo esas luchas intensas se pueden ver los milagros de Dios. Es que hay veces son el escenario propicio, ese escenario de escasez, ese escenario de enfermedad, ese escenario de un ambiente incómodo, son el escenario propicio donde Dios se manifiesta y Dios suple, Dios abre puertas, Dios quebranta corazones, Dios obra, Dios trae la respuesta. Así que no te sientas mal cuando tú estés bajo presión, porque puede ser que bajo la presión que te está rodeando es precisamente la proyección hacia lo que Dios tiene contigo. Es la plataforma de despegue hacia donde Dios te va a enviar. No te angusties: ay, me está pasando esto, me está pasando aquello. No. Es posible que eso sea toda la materia prima que Dios va a usar para hacer grandes cosas contigo y a través de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Sí, a los cristianos le pasan cosas malas también. Sí, porque hay gente que son cazafantasmas. Sí, usted se va a encontrar gente que están esperando nada más porque lo hacen tomando un principio bíblico. Oh, este tiene un problema, este se enfermó, este tuvo esta situación en la casa, en el bar, está en pecado, tiene un pecado oculto. Hay veces que sucede así, porque lo vemos en el Antiguo Testamento. Vemos que cuando el pueblo de Dios se desenfocaba, venían plagas, venían problemas, hambruna, venían situaciones de juicio de Dios. Pero no podemos hacer de eso una regla absoluta, porque vamos a ver hombres de Dios en la iglesia y en el antiguo pacto que pasaron las vicisitudes más grandes y vivían en santidad. ¿Dónde dejaríamos a Job? ¿Dónde colocamos a Job, que dice la Biblia que era un hombre perfecto en todo su camino? Sin embargo, cuánta tribulación y cuánta prueba. ¿Dónde dejamos a Pablo, que estuvo prisionero, que estuvo flagelado muchas veces? ¿Dónde dejamos a Pedro? ¿Dónde dejamos a Juan? ¿Dónde dejamos a Jacobo, que lo mató a Herodes? Y sin embargo eran hombres que amaban al Señor. ¿Y por qué? Porque es parte de la vida. De hecho, los discípulos en ocasiones estaban tan confundidos que en Juan capítulo 9, cuando vieron a un ciego ahí tirado en el camino, rapidito le preguntaron al Señor. Son esos ultra macro espirituales. El Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Quién fue el que pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego así? Y Jesús dijo: no, ni él ni sus padres, sino que esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste. Es para que Dios se haga notable y para que reciba la vista ahora y Dios sea glorificado. Hay veces que Dios nos mete, amado, en cada proyecto. Hay veces Dios nos mete en cada situación que no entendemos. Se nos va la luz, no tenemos pan. Hay algunos que desearían tener 13 años hoy. Antes no, antes tú querías te afeitabas y todo para que te saliera. Yo no quería tener 13 años, yo quería para 15 rápido. Y ponerme ropa y andar. No, queremos tener 13. A ver si nos da el pan. Amado, pero cuántas vicisitudes tenemos que pasar. Pero Dios sigue estando en el trono. Dios sigue siendo fiel. Nuestro socorro viene de Jehová. Nuestra provisión viene de Él. Él es el que nos levanta, es el que nos sostiene. Y a pesar de que estemos pasando dificultades, sabemos que Dios nos da la victoria. Y sabemos que estamos en su mano. Y que en ocasiones estemos pasando alguna situación, Dios siempre traerá el pan necesario a la mesa. Porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. Él está ahí para prosperar. Entonces, bajo presión vivimos. Bajo presión viven los cristianos en cualquier cultura, en cualquier lugar, en cualquier nación, viven bajo presión. Y esa es una vida espiritual que hay detrás, que te trata, un mundo espiritual que trata de desanimarte, de que lance la toalla, que se quiebre la fe. Pero tenemos que tomar la misma actitud de los apóstoles. Los apóstoles no consideraron ir atrás. Están saliendo las cosas mal, me están criticando por predicar, me dicen que no lo haga, me meten en una cárcel.
Pero Dios le va a permitir hacer solo hasta donde Él quiera. Porque si Dios lo permitió que ellos entraran en una cárcel, no era para dejarlo morirse ahí, sino para enviar su ángel y sacarlo y mostrar una vez más su poder. Pero mire la oración de los apóstoles, porque en este escenario tan complicado, en este escenario tan lleno de tensiones, que la iglesia sigue generando impacto, los apóstoles oran de una manera que me desafía, amado. Me desafía. Cuando yo leí esa oración dije, wow, ¿cómo tengo que aprender de ellos? Y mire cómo oran. Capítulo 4 del libro de Hechos, una página anterior, capítulo 4, versículo 29, en medio de la tensión dice, ellos orando, dice, y Señor, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablemos la palabra del Señor. Señor, aunque mira las amenazas, mira cómo lo que me están haciendo, mira cómo me están atacando, pero Señor, dame valentía, dame de nuevo, dame perseverancia y dame fe para que yo siga predicando el evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que orar. Hay problemas, Señor, pero sigue fortaleciendo mi fe. No, hay oscuridad, no importa, pero tú eres mi luz y mi salvación. Hay escasez, pero tú eres mi proveedor. La situación se pone tensa, pero Jehová es quien me sostiene y me levanta, y Él me da victoria, y voy a ver milagros preciosos y la gloria de Dios manifestarse, porque Él es mi Dios y yo soy su hijo. ¿Cuántos creen eso? Dale un aplauso fuerte a Dios esta mañana. Aleluya. Determinemos, amados, ser una iglesia que impacta, que genera impacto, una iglesia unida, una iglesia accesible para todos, que podamos abrirnos a que otras personas puedan llegar, y al llegar a este lugar puedan sentirse amadas, no rechazadas, amadas, que son importantes, que tienen un valor para Dios, que Cristo murió por ellas y los quiere hacer parte de una familia preciosa, inigualable, la familia de Dios. Seamos una iglesia santa, una iglesia que camina en la santidad y en la pureza. Y seamos una iglesia que persevera a pesar de las dificultades. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar, amados. Vamos a pedirle al Señor que nos sostenga y nos guarde. Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, mi Dios, por estar en tu casa, Dios, por tus maravillas.